¿Estamos visualizando las diapositivas? Sí, doctora. Sí, doctora. Ya, muy bien. Hemos estado hablando de ondas. Ya dijimos que en la naturaleza existen dos clases de ondas, ¿no? Las ondas mecánicas, que ya las hemos estudiado, y las ondas electromagnéticas. Cuando hemos hablado de ondas, perdón, hemos terminado con ustedes el tema de audiometría. Creo que nos falta esa parte, o sí la hemos trabajado. Faltaban las últimas diapositivas. Faltaba, ¿no? Sí, ya me acordé. A ver, ¿en dónde tenemos las diapositivas? Acá. ¿Ya estamos viendo las de ondas mecánicas? Sí, doctora. Claro que nos faltaba. Nos quedamos hasta el campo de audición aquí, ¿no? Límite de exposición. Ya. Sí, nos falta esta parte, antes de las ondas electromagnéticas. Ya seguimos, terminamos. Esta parte es importante que también la revisemos. En el mecanismo de la audición, ya comenzamos esto. En el mecanismo de la audición, ya sabemos que tenemos el aparato auditivo. Y este aparato auditivo, para efectos del estudio, está dividido pues en oído externo, oído medio y oído interno. En el oído externo tenemos este conducto, ¿no? El conducto auditivo externo. En el oído medio se inicia como límite, está el tímpano, martillo, yunque y estribo, ¿no? El martillo, el yunque y el estribo. Y en el oído interno tenemos los canales semicirculares y la cóclea. Los canales semicirculares que cumplen función de equilibrio y la cóclea que cumple la función de audición. La función de audición. Aquí, ¿qué es importante? Analizar este mecanismo de audición, pero ya desde este punto de vista biofísico. Y entonces, vamos a comenzar con este conducto auditivo externo. El conducto auditivo externo tiene una determinada longitud y tiene un determinado diámetro. Aquí hay aire, Entonces, cuando la onda mecánica llega a esta parte externa del conducto auditivo, va a tener que pasar por este aire. Y aquí, esta cantidad de aire que hay en el conducto cumple una función muy importante. Hace de caja de resonancia. Y como hace de caja de resonancia, ahí en el conducto auditivo externo se produce amplificación de la intensidad del sonido. Miren ustedes, sí o sí, por la estructura del aparato auditivo, se produce amplificación de la intensidad del sonido. Por eso es importante que nosotros respetemos esto. Sabemos que más o menos estamos protegidos hasta 90, y esta zona de amarillo ya comienza a ser peligroso. De 90 a más ya es nocivo. Imagínense, aquí estamos hablando de intensidad, estamos hablando de volumen. Si naturalmente el volumen del sonido esté elevado, cuando llegue aquí al conducto auditivo, se debe elevar mucho más, porque por estructura estoy indicando que se produce una amplificación de la intensidad del sonido. Actúa como caja de resonancia.
¿Qué significa esto? Pueden tener la cuerda de la guitarra. A la cuerda de la guitarra la pueden tener fuera de la guitarra, fuera de la guitarra. Si la tienen fuera de la guitarra y le aplican una fuerza, la van a hacer vibrar a la cuerda. Pero el sonido no lo van a escuchar de la misma forma como cuando está sobre el cajón de la guitarra. No lo van a escuchar. Entonces, ¿por qué cuando la cuerda está sobre el cajón de la guitarra lo escuchamos así el sonido? Porque el aire que está en el cajón hace pues de una caja de resonancia. Y es más, cuando la cuerda está puesta sobre la guitarra, no es que esté puesta como sea. Quienes saben de música saben que tienen que afinar la guitarra. ¿Y qué significa afinar? La van tensando, ¿no? La van estirando, la van tensando. Y van probando y van escuchando. Y dicen, ya está, perfecto, aquí está. Cuando lograron afinar, ¿qué significa? Significa que la cuerda está provocando una vibración. Y esa vibración va a hacer vibrar el aire que está en el cajón de la guitarra. Y entonces está perfectamente afinado cuando el aire que está en el cajón de la guitarra vibre a la misma frecuencia que la cuerda. Y entonces se magnifica. Caja de resonancia, se magnifica, se incrementa la intensidad. Y nosotros lo escuchamos perfecto. ¿De acuerdo? De la misma forma actúa nuestro conducto auditivo. Y es esa longitud y es ese diámetro. Entonces, la onda mecánica que llega ahí al conducto auditivo va a hacer vibrar ese aire. Sigue siendo onda mecánica. Se está propagando por el aire. Va a golpear, permítanme ese término, va a golpear la membrana del tímpano. Es como si fuese una membrana de tambor. Golpea y va a vibrar el tímpano. Sigue siendo onda mecánica. Se transmite por los huesecillos del oído medio. Estos huesecillos del oído medio, martillo, yunque, estribo, tienen que tener bastante movilidad. Son articulaciones muy móviles. Y miren la disposición. ¿Por qué está dispuesto así? Es una maravilla, ¿no? Siempre lo vamos a decir. Yo nunca me voy a cansar. Tal vez ustedes se cansen de escucharlo, pero siempre lo voy a decir, lo voy a seguir repitiendo. Quien nos ha creado, quien nos ha diseñado, miren cómo ha puesto cada estructura. ¿Por qué la ha puesto así? ¿Por qué? ¿Por qué esa longitud de conducto? ¿Por qué el martillo en esa posición, el yunque, el estribo? ¿Por qué? Miren cómo funciona. Es una maravilla hablar de cada una de las estructuras, ¿no? A nivel bioquímico también, es una maravilla hablar, entender, ¿no? Cómo van dándose las reacciones, el transporte de las sustancias a través de la membrana, cómo interactúa, por qué el calcio, N cosas. Muy bonito. Pero entonces, esta onda mecánica que llega aquí al oído medio, va a seguir siendo onda mecánica. Los huesecillos van a seguir vibrando. Y la disposición que ellos tienen hace ganar una ventaja mecánica. Esa ventaja mecánica se traduce en un incremento de presión. O sea que en el oído medio se va a producir amplificación de la presión. Ya sabemos que presión es fuerza perpendicular que actúa sobre una superficie. Entonces ahí se tiene que amplificar, se tiene que seguir haciendo grande. ¿Para qué? Para que llegue la suficiente fuerza aquí al estribo y pueda actuar sobre el área de la ventana oval. Se incrementa la presión. Fuerza del estribo actuando sobre el área de la ventana oval. Se amplifica, se hace más grande. En los seres humanos aproximadamente se hace una amplificación de 21 veces.
disculpen la comparación, en los perritos, 60 veces. Ellos tienen mejor capacidad auditiva que nosotros. ¿De acuerdo? Entonces, en 21 veces. Hasta aquí, miren, amplificación de la intensidad. El sonido pasó por aire. Amplificación de la presión. La onda mecánica, el sonido está pasando por sólido. Y ahora, cuando llega aquí al estribo, ventana oval, se tiene que actuar en el oído interno, en esta cóclea. La vamos a estirar la cóclea. Aquí tenemos la cóclea estirada. En el oído interno tenemos líquido. Miren cómo el sonido tiene que pasar por aire, hueso, líquido. ¿Cómo nos han diseñado, verdad? Pero entonces, la onda mecánica es energía, ¿no? Ya dijimos, estamos hablando de un volumen, de una intensidad fuerte, débil, los sonidos son así. Entonces, cuando llega acá al estribo, este estribo va a empujar hacia el interior contra esta ventana oval. Es un área que hay ahí. Y entonces, aquí en el interior hay 3 cámaras. Esta cámara superior tiene líquido. Esta cámara inferior tiene líquido. La cámara superior está conectada con la cámara inferior a través de una abertura. A esa abertura se le dice helicotrema. Helicotrema. Entonces, de hecho, pensamos que si aquí hay líquido, el líquido se puede poner en movimiento, puede pasar por este helicotrema, llega aquí a la cámara inferior, todo está lleno de líquido, pero se puede desplazar, ¿no? Porque aquí además tenemos la ventana redonda. Otra membranita que se podría empujar contra esa ventanita y estirarla hacia el oído medio. Y aquí en el centro tenemos otra cámara. En esa cámara están las células del órgano de Corti. Estas células son las células sensitivas responsables de hacer una transducción. Van a convertir la onda mecánica en onda eléctrica. Estas células del órgano de Corti tienen cilios. Se supone que estos cilios están derechitos, pero si la onda mecánica, la energía llega y los hace flexionar, ahí cuando se flexionan es que ya deja de ser onda mecánica y pasa a ser onda eléctrica. Ahí se produce la transducción. Se convierte en onda eléctrica y esa onda eléctrica va a viajar por las terminaciones nerviosas, nervio auditivo, y llega a la zona auditiva del cerebro. Y tenemos conciencia de haber percibido un sonido. ¿De acuerdo? Entonces, esas células del órgano de Corti son muy importantes. Ellas tienen que estar vivas funcionalmente, pero también se pueden morir funcionalmente. Si esas células del órgano de Corti se mueren funcionalmente, ya no hay quien haga la transducción. La onda mecánica va a llegar, pero ya no se convierte en un mensaje eléctrico que viaje por el nervio auditivo y llegue al cerebro. Ya no se convierte. Entonces ahí diremos, estamos volviéndonos sordos. Ya no responden nuestras células del órgano de Corti. ¿De acuerdo? Pero veamos entonces cómo es este mecanismo de la audición. Veamos. Aquí hay toda una longitud de órgano de Corti, eso que quede claro. Entonces veamos aquí, miren. Llegó la presión aumentada. Este estribo va a empujar contra el líquido. Si lo empuja muy despacito, este líquido va a poder pasar, ¿no? Va a poder moverse, comienza a moverse, pasa por el helicotrema, llega a esta cámara inferior, todo el líquido se comienza a mover. Si es muy, muy débil el sonido, se comienza a mover y llega a la ventana o va redonda, ventana redonda y le empuja.
Si el líquido tiene tiempo para poder pasar así ordenadamente y hacer todo este proceso, no vamos a escuchar ningún sonido, no. Ejemplo, yo les digo, agarren un poco de algodón y ahora muevan sus fibras, las fibras del algodón. Está generando vibración, está llegando a nuestro aparato auditivo, está produciendo movimiento de líquido, pero no escuchamos ningún sonido. Ya hemos perdido capacidad auditiva para escuchar ese sonido. Ese sonido tiene una intensidad de 0 decibeles. Decir 0 no significa que no escuchamos. Sí, eso es lo mínimo que debemos escuchar, 0 decibeles, es lo mínimo. Pero si ya hemos perdido capacidad auditiva, ya no lo vamos a escuchar. Pero y entonces, si agarro una hoja de papel y la arrugo, ¿por qué sí escucho? Porque ahora, cuando agarraste la hoja de papel, se generó un sonido más intenso. Y al ser más intenso, cuando llega aquí, se aumenta más la presión. Y ahora, con más fuerza, se empuja contra el líquido. El líquido no se puede comprimir. Este líquido no se puede comprimir. Si hemos empujado contra el líquido, lo que tiene que hacer el líquido es pasar por el helicotrema para empujar la ventana redonda. Pero como es más fuerte y aquí solo hay un diámetro para que pueda pasar el líquido, no va a poder pasar rápido todo. Es como que estás empujando de aquí y aquí están todos acumulados, no pueden pasar. Y entonces, ¿qué le queda al líquido? Si el líquido no se puede comprimir, lo he empujado, no puede pasar. Entonces, ¿qué le queda? Actuar sobre esta cámara que está aquí en el centro. Actuar sobre las células del órgano de Corti. Entonces, este líquido empuja, porque esto no es rígido, esto no es hueso, es membranas. Entonces el líquido empuja. Si empuja, los cilios se van a flexionar. Y si los cilios se flexionan, ya se ha hecho una transducción, ya se ha generado el impulso nervioso, la onda eléctrica que va a viajar hasta el cerebro. Así es que se da el mecanismo de audición. Así es que se da. Y si es un sonido muy fuerte, igual, ¿no? Llega con mucha amplificación de presión, empuja contra el líquido, no va a pasar el líquido. Y entonces tiene que actuar sobre el órgano de Corti. Y ahora miren la maravilla de estructura. Les dije que aquí tenemos una longitud. Y miren, ¿no? Quien nos ha diseñado ha pensado en eso. No es que todo el órgano de Corti responde a toda frecuencia. No es. Este órgano de Corti está por zonas. Y entonces, si tenemos una frecuencia alta, por ejemplo, 8000 Hz, es una frecuencia alta. Son los sonidos agudos. Recuerden el tono o altura del sonido, lo hemos estudiado, eso es importante en medicina. Tono o altura del sonido tiene que ver con la frecuencia. Entonces, si es una frecuencia alta, 8000 Hz, por ejemplo, aquí se amplifica la presión, pero esta presión, aquí nomás, ya es tan grande la fuerza que actúa, que aquí al inicio, en esta zona proximal del órgano de Corti, ahí se produce la transducción. Es tan fuerte, es tan grande la presión, que cuando se empuja, no le estamos dando tiempo a que pase por el helicotrema, no, aquí nomás se deforma, aquí nomás se produce la flexión de los cilios. Si es una frecuencia de 4000 Hz, es menos. Sí da tiempo a que el líquido avance, pero acá ya no pasa y se estimula la parte central del órgano de Corti. Si es una frecuencia de 50 Hz, es una baja frecuencia, es un sonido grave, ahí sí, ¿no? Poca fuerza. Se comienza a desplazar, pero cuando llega aquí a la zona distal, ahí se acumula. Ya no puede pasar, se acumula y ahí actúa sobre el órgano de Corti.
Entonces, miren, el órgano de Corti, toda esta longitud es como que está por zonas para cada frecuencia. No es que todas las células juntas respondan a toda frecuencia, no, está por zonas, 8000, 4000, 50. No digo solo 8000 aquí, al ladito estará pues el 7999, el 7900, etcétera. Todas las frecuencias van a estar en la longitud del órgano de Corti. Aquí las frecuencias mayores y aquí las frecuencias bajas. Recuerden que nuestra zona de audición, la zona audible, está entre 20 Hz y 20 kHz. Nosotros normalmente percibimos los sonidos entre 120 y hasta 16.000 Hz. Esos son los sonidos de nuestra vida diaria, ¿no? Normalmente estamos ahí. Y entonces, ¿por qué tenemos que estudiar esto? ¿Por qué los médicos tienen que comprender esto? Porque puede haber condiciones de hipoacusia o condiciones de anacusia. Anacusia será que no funciona ninguna célula del órgano de Corti. Ninguna de las frecuencias responde. Anacusia, sordo total. Puede haber hipoacusia. Hipoacusia, disminución de la capacidad auditiva. Aquí en el órgano de Corti puede formarse escotomas. Por ejemplo, se puede dañar toda esta primera zona se daña. Si se daña esta primera zona, no van a poder percibir sonidos de alta frecuencia. En otras palabras, es como ser sordos para esa frecuencia. No escuchen. Se puede dañar esta zona distal del órgano de Corti. ¿Qué no van a escuchar? A ver, si se daña la zona distal, si se produce un escotoma en la zona distal, ¿qué no van a escuchar? Creo que estoy en la clase solita. ¿Sonidos de baja frecuencia? Sonidos de baja frecuencia. Sonidos de baja frecuencia. Son de baja frecuencia los que se van acercando a 20 Hz. Son de alta frecuencia los que se van acercando a 20 kHz. ¿De acuerdo? Entonces, así es como se da este mecanismo de la audición. Aquí tienen otra diapositiva, frecuencias altas al inicio del órgano de Corti, frecuencias bajas al final del órgano de Corti. Ahí se hace la transducción, ¿no? Ahí se flexionan los cilios y se produce la formación del impulso nervioso que va a viajar por las terminaciones nerviosas, nervio auditivo, y llega a la corteza cerebral. Aquí los médicos tienen que evaluar la capacidad auditiva de sus pacientes. La técnica se llama audiometría. Audiometría es la técnica de medición de la capacidad auditiva en las personas. Para que hagan audiometría necesitan dos cosas: el instrumento de medición que se llama audiómetro y el gráfico para que hagan el análisis que se llama audiograma. Los audiómetros son instrumentos médicos relativamente sencillos, ¿no? Son pequeños, portables, ¿sí? No necesitan tener más cosas en el instrumento. Ahí solo necesitan dos variables físicas. ¿Cuáles son esas dos variables físicas? Frecuencia e intensidad. Eso es lo que tiene el audiómetro. Frecuencia. Necesitan evaluar frecuencia. Los médicos necesitan evaluar cómo está el órgano de Corti y lo van a poder evaluar por frecuencia. Recuerden que aquí es frecuencias altas, 8000 Hz. Aquí es frecuencias bajas, 50 Hz. Entonces, en el audiómetro se van a dar frecuencias puras. ¿Qué significa frecuencias puras? Ustedes en el audiómetro van a poder marcar exactamente 125 Hz. Es como sintonizar una emisora.
Miren, esta técnica es simple, sencilla, ¿no? Claro que en la evaluación médica, en el diagnóstico, de hecho que es más complejo, ¿no? Para eso existen los especialistas, ¿ya? Pero aquí en la medición es sencilla. Hay aplicaciones que las pueden descargar a su celular. Aplicaciones y que les va a permitir medir su capacidad auditiva utilizando audífonos, lo van a poder hacer, ¿ya? Entonces, el audiómetro tiene que emitir frecuencias puras. Ahí con una perilla marcan 125 Hz. Les decía que es como que han sintonizado una emisora. Una vez que ya han marcado los 125 Hz, ahora le ponen audífonos al paciente. Esta medición se tiene que hacer en un ambiente totalmente aislado de ruidos. Nosotros estamos aquí en una habitación y escuchamos, ¿no? Que pasó el carro, que pasó el vendedor, que hay un ruido externo, que personas que están caminando, etcétera. Escuchamos ruidos externos. Así no se puede hacer la medición de la capacidad auditiva. Entonces los médicos tienen un ambiente especial totalmente aislado de ruidos. Ni siquiera el médico que hace la medición está dentro con el paciente está solito. Entonces le ponen audífonos y a través del audífono le emiten la frecuencia. Y una vez que tiene la frecuencia, le tienen que dar un determinado volumen. 0 decibeles. El paciente tiene que decir si escucho o no escucho. Si dice que no, le aumentan un poquito el volumen. 5 decibeles, 10 decibeles, 15 decibeles, 20, etcétera, hasta que el paciente diga, ya lo escuché. Ahí tiene que haber una muy buena comunicación entre el médico y el paciente, porque el resultado depende del paciente, ¿no? De que el paciente diga sí lo escucho o no lo escucho. Entonces tiene que haber una muy buena instrucción antes de aplicar la medición. ¿De acuerdo? Entonces, el audiómetro tiene una perilla para frecuencia y otra perilla para intensidad. Esas son las dos variables físicas que se utilizan para hacer la medición. Y con este audiómetro van a poder tener el gráfico. Ahora, pues, como todo es computarizado, ya no se necesita, ¿no? Y bueno, si quieren esto que lo ven aquí en el monitor, lo pueden imprimir también y lo podrían tener en una hoja, ¿no? Aquí están los gráficos que se llaman audiogramas. Los audiogramas son gráficos especiales que solo el médico lo utiliza. Y por eso es que escapa también de las características de construcción de un gráfico. Dijimos que los gráficos tienen que tener título. A veces los médicos no le ponen el título porque ya saben que aquí en este eje va frecuencia en hertz y en este otro eje Y va intensidad en decibeles. Ya lo saben, ya no se necesita poner. Si lo pone está bien, ¿no? No está mal. Las frecuencias que normalmente suelen medir es entre 125 y 16.000, pero a veces solamente miden 125 hasta 8.000 y van duplicando, ¿no? 125, 250, 500, 1.000, de ahí 2.000, de ahí cada 1.000, ¿no? Así van probando, porque esto permitirá probar la longitud del órgano de corte. Y luego, aquí está el volumen, la intensidad, ese es el término, la intensidad en decibeles. Van probando 0, 10, 25, etc. Por convencionalidad, utilizan el color azul para el oído izquierdo y el color rojo para el oído derecho. Cuando hablamos de frecuencia, aquí están los sonidos graves y aquí están los sonidos agudos. Cuando hablamos de intensidad, decimos aquí, baja intensidad, leve intensidad, y aquí intensidad fuerte, mucha intensidad. Prueban frecuencia por frecuencia y luego unen los puntos y tienen el audiograma. Este es el audiograma para el oído izquierdo y este es el audiograma para el oído derecho. Entonces yo pregunto,
¿Con qué oído tiene mejor capacidad auditiva? ¿Con el izquierdo? ¿Con el izquierdo? Izquierdo. Con el izquierdo. ¿Y por qué dicen que con el izquierdo tiene mejor capacidad auditiva? Porque se necesita una menor intensidad para escuchar las frecuencias. Excelente. Menor intensidad. ¿Y qué le pasó al oído derecho? ¿Qué escucha bien con el oído derecho? Los sonidos graves. Los sonidos graves. Y para los medios y agudos ya va perdiendo capacidad, ¿no? Los agudos menos capacidad auditiva. ¿Qué quiere decir? Que tal vez esa zona distal, proximal, ¿no? Para los agudos, la proximal, aquí. Esta zona distal está en perfectas condiciones, ¿no? Escucha bien, pero la zona distal, proximal ya está en problemas. Ya disminuyó la capacidad auditiva. Así es que va a evaluar el médico. Y ahora, ¿tiene solución? ¿Tiene solución? Ahí estamos en problemas, ¿no? Ahí estamos en problemas. Si las células del órgano de Corti se han muerto funcionalmente, ya no existe recuperación, no existe tratamiento. El médico lo que tendría que hacer es un trasplante de órgano de Corti. Y eso aún no está desarrollado, ¿no? No está desarrollado. Hay muchas investigaciones, están trabajando con células madre para ver si se vuelve a formar células del órgano de Corti. Es toda una investigación, ¿no? Y también existen otras técnicas. Pero antes de hablar de eso, quiero hablarles de otra cosa. Anacusia, por ejemplo. Aquí el oído izquierdo tiene buena capacidad auditiva. Anacusia es sordo total. En el oído derecho no percibe ninguna frecuencia, a ninguna intensidad. Miren, por eso es anacusia. Hay toda una simbología aquí, ¿no? Rectángulos, cuadrados, etcétera. Hay mucho, pues es una especialidad muy interesante, ¿no? Pero bueno, acá la simbología, estas flechitas así separadas, indica que no escucha ningún sonido, ¿no? No se transduce ninguna onda mecánica a ninguna frecuencia. Por eso se habla de anacusia del oído derecho. Se considera hasta 20 decibeles una audición normal, de 20 a 40 ya una pérdida de audición leve, de 40 a 60 moderada, de 60 a 80 severa y de 80 más ya es una sordera profunda. Jamás probarán 120 decibeles en sus pacientes. No le pueden poner un volumen de 120 porque ya saben que ese es el umbral doloroso, ¿no? A partir de 120 ya se produce dolor. Le pueden poner hasta 110, hasta ahí pueden probar. Muy bien, les decía que asociado a esto tenemos que entender lo siguiente. Hay dos vías de conducción del sonido. Hay dos vías de conducción del sonido. La vía aérea y también la vía ósea. Cuando decimos vía aérea, es que estamos utilizando el aparato auditivo. Por vía aérea llegan los sonidos al conducto auditivo, se amplifica la intensidad, llega al tímpano, huesecillos del oído medio, se amplifica la presión, llegó al oído interno. Esa es la vía aérea. Pero también existe la vía ósea. Recuerden que las ondas mecánicas van a viajar por materiales elásticos, sólido, líquido, gaseoso. Y entonces el hueso sí propaga la onda mecánica. Lo podemos probar, ¿no? Tapémonos los conductos auditivos y que alguien golpee nuestro cráneo. Vamos a escuchar un sonido. Vamos a escuchar un sonido. Pero ese sonido ya no ha viajado por el aparato auditivo. Ese sonido ha viajado por hueso, por los tejidos, ya llegando también a perturbar el líquido del oído interno, ya hecho que se produzca la transducción. ¿De acuerdo? Entonces, vía ósea y vía aérea. Eso los médicos lo entienden muy bien para poder discriminar el tipo de sordera que puede tener el paciente. Puede ser una sordera conductiva o puede ser una sordera sensitiva.
la vía de conducción utiliza para poder decir si es una hipoacusia conductiva o hipoacusia sensitiva. La hipoacusia es conductiva cuando está involucrado el órgano de conducción del sonido. Si se tapone ese conducto con cerumen, va a ser hipoacusia conductiva. Ahí los médicos retiran el cerumen y ya se soluciona el problema. Si se perfora el tímpano, puede suceder infecciones muy graves, ¿no? Se forma pus aquí en el tímpano. Si no hay un buen tratamiento, puede romperse. Un sonido muy intenso estira demasiado el tímpano y lo puede romper. Entonces, si se rompe, si se perfora el tímpano, también va a ser una hipoacusia conductiva, porque si el tímpano está perforado, no va a poder transmitir la onda mecánica. El sonido, sí está bien, el sonido va a golpear el tímpano, pero el tímpano no va a vibrar porque tiene una abertura. Estos huesecillos del oído medio, estos huesecillos se pueden soldar. Uno se pega firmemente al otro. Tampoco va a transmitir la vibración amplificando la presión. Ahí se bloquearía la amplificación de la presión. En las personas mayores es común que este estribo se pegue a la ventana oval. Si se pega, también se genera problemas de hipoacusia. Esto lo solucionan los médicos, ¿no? Hacen una cirugía, retiran esto, solucionan este problema los médicos. Todo eso produce hipoacusia conductiva. ¿La hipoacusia conductiva tiene solución? Sí. ¿Cuál es la solución de la hipoacusia conductiva? Es aumentar la intensidad del sonido, reemplazar todo lo que hacen estos medios aquí, lo que hace la amplificación de la presión. Entonces, eso lo pueden lograr colocando estos dispositivos en el pabellón de la oreja. No sé si han visto ustedes. La función es aumentar, la función es saltar esto y llegar directamente al órgano de Corti. Pero eso va a funcionar si el órgano de Corti está en perfectas condiciones. En perfectas condiciones. Pero ¿qué pasa si todo el órgano de Corti está dañado? Si todo el órgano de Corti está dañado, por más que esto esté perfecto, no se va a escuchar ningún sonido. Se tiene anacosia. Por eso es importante que el médico pueda diferenciar qué tipo de sordera tiene su paciente. Si es conductiva o si es sensitiva. Más fácil se soluciona la conductiva. Pero ¿qué va a pasar si ahora esto se ha dañado? Si esto se ha dañado, ya les he dicho, no hay trasplante, están estudiando las células madre, y también hay otra salida, ¿no? Y la otra salida es el implante coclear. Implante coclear. El implante coclear lo que hace es reemplazar al órgano de Corti. ¿Cómo lo reemplazan? Es un sensor, ¿no? Es un sensor y ahí los médicos hacen toda una cirugía. Busquen, hay videos de estas cirugías que hacen para los implantes cocleares. Es como colocar un cable, por eso hacen la cirugía, porque ese cable tiene que estar aquí, llegar hasta aquí, para conectar ese cable a las terminaciones nerviosas. Entonces, el sensor es el que ya hace la transducción. Ese sensor es el que recibe la vibración y la convierte en onda eléctrica. Esa onda eléctrica viajará por el cablecito y transmitirá el mensaje a las terminaciones nerviosas. Eso es el implante coclear.
Léanlo, les he dejado un artículo, revisen, busquen estos videos que tenemos en YouTube, muy bonitos, muy interesantes. A mí no me gusta verlos mucho porque, bueno, hacen cirugía, ¿no? Yo no soy médica, pero se ve cómo hacen la cirugía, la sangre, etcétera, cómo cortan. No me gusta esa parte clínica. A mí me gusta mucho la parte básica de la medicina. Me encanta leer, ¿no?, sobre estos transportes, sobre la estructura, cómo funciona desde el punto de vista físico, bioquímico. Eso me encanta, es una maravilla. Pero la parte clínica, olvídense, nunca hubiese podido ser médica, jamás. ¿No? Me asusta mucho el pensar en un contagio, el pensar en cortar un tejido. No, es muy difícil, ¿no? Yo los admiro a ustedes, es muy valiosa la tarea de los médicos, ¿no? La tarea que cumplen los médicos es genial, es genial. Pero estudien, prepárense, aprendan todo lo que puedan aprender, sean buenos médicos, buenas médicas. Es una maravilla, siempre les voy a decir, hablar de estas estructuras. Y más todavía que los médicos solucionen los problemas que pueden tener sus pacientes. ¿De acuerdo? Entonces revisen esa parte. Eso es el implante coclear, que sería lo que se tiene en el momento. Pero resulta que los implantes cocleares son caros, ¿no? Es una cirugía muy cara. Todas las personas no tienen acceso a esto. Hay personas que nacen con anacusia. Y eso es peligroso. ¿Por qué? Porque si no escuchan nada, también no van a poder aprender el lenguaje. Entonces van a ser mudos. De ahí la importancia que si nacen con anacusia, se puedan hacer un implante de niñitos, ¿no? De niñitos. ¿Por qué? Porque se tiene que favorecer el proceso de comunicación. Entonces hay entidades del extranjero que subvencionan estos implantes en las personas, ¿no? A veces vienen los mismos médicos del extranjero a hacer cirugías en nuestro país. No todos los que tienen sordera en nuestro país o anacusia, no todos tienen acceso a los implantes cocleares. Pero sí hay muchos implantes que se han hecho en el país. Fue toda una noticia cuando hicieron el primer implante a una persona, y ya fue una persona mayor. ¿Aprendió a hablar? Sí, aprendió a hablar. Es todo un aprendizaje, es toda una tarea, toda una inversión de tiempo para el tema también. ¿De acuerdo? Entonces, hasta ahí, revisen esa información, por favor. Y la parte final es hablar del efecto Doppler, ¿no? Y ya sabemos que el efecto Doppler es un cambio en la frecuencia del sonido. Es un cambio en la frecuencia del sonido. Ya en la clase anterior habíamos dicho que una persona puede estar parada en un determinado lugar. A lo lejos ve un carro y va a escuchar determinada frecuencia, ¿sí? Esa será una frecuencia baja. Pero esa frecuencia va aumentando y se va volviendo alta, se va volviendo aguda mientras más se va acercando a la persona. Cuando está justo al frente de la persona va a ser lo máximo, ¿no? Máximo de frecuencia que se alcanza. Pasa y se comienza a alejar. Y otra vez hay modificación de frecuencia. Esa modificación de la frecuencia entre el emisor y el receptor, esa modificación de la frecuencia ha sido utilizada en medicina. Igual, ¿no? Se ha investigado. Pero tiene que haber movimiento, esa es la condición, que haya movimiento. Y se llama efecto Doppler si hay movimiento de la fuente o también movimiento del observador. Cualquiera de los dos se puede mover. En el caso de medicina, el emisor va a estar en reposo y el receptor va a estar en movimiento. ¿De acuerdo? Eso en medicina. Entonces, en medicina, ¿para qué lo utilizan? Para medir la velocidad de flujo, para diferenciar, por ejemplo, si existe cordón umbilical alrededor del cuello del feto, para estudiar la función de las válvulas del corazón, para detectar la presencia de varices internas, etcétera, etcétera. Tiene bastantes aplicaciones. Aquí, en este gráfico, tenemos el transductor. Ya saben que el transductor lo que hace es convertir ondas eléctricas
en ondas mecánicas, en ultrasonido. Y este transductor también recibe ondas mecánicas, recibe ultrasonido y lo convierte en onda eléctrica. Y esa onda eléctrica finalmente en el equipo se traduce en un resultado, porque pueden tener valores, se traduce en una imagen que los médicos finalmente evalúan. Aquí tenemos el ejemplo del flujo sanguíneo. Si esta onda ultrasónica llega a un glóbulo rojo y ese glóbulo rojo está quieto, está en reposo, no se mueve, puede ser un coágulo fijado ahí, lo que regresa al transductor va a tener la misma frecuencia. Si esto está en reposo, la frecuencia emitida va a ser igual a la frecuencia reflejada, porque recuerden que forma ecos. Pero si el glóbulo rojo está en movimiento, se puede estar acercando al transductor o se puede estar alejando del transductor. Si está en movimiento, lógicamente la frecuencia emitida va a ser diferente a la frecuencia recibida, a la frecuencia que se refleja en el glóbulo rojo. Y bueno, pues la electrónica del aparato compara esas dos frecuencias y finalmente se traduce en una imagen. O también se puede hacer un cálculo, ¿no? De medir la velocidad de la sangre, se traduce en valores. Ese es el efecto Doppler. Muy bien, faltaba esto para poder terminar completamente el tema de ondas mecánicas. Y ahora sí, vamos a hablar de ondas electromagnéticas. Y bueno, ahora sí ya hemos recordado, las ondas electromagnéticas se van a diferenciar de las ondas mecánicas porque las ondas electromagnéticas ya no tienen el origen en un material elástico, ya no tienen su origen en el movimiento armónico, ya no tienen ese origen. Las ondas electromagnéticas se van a originar de la actividad que hay en un átomo. Puede ser del núcleo del átomo, de la corona del átomo. ¿De acuerdo? De ahí se van a originar. Va a haber interacción entre átomos, etcétera, ¿no? Entre electrones, protones, eso vamos a estudiar, ¿no? Y se generan estas ondas electromagnéticas. ¿Qué más? ¿Cuál es la otra diferencia? Que la onda mecánica necesita también de un material elástico para poderse propagar. Las ondas mecánicas no viajan por el vacío, de ninguna manera. Las ondas electromagnéticas sí pueden viajar por medio líquido. Pueden viajar por el vacío, vacío total. Sin ninguna molécula de gas, pueden viajar por el vacío. Entonces, ¿qué son las ondas electromagnéticas? Su nombre lo dice. Las ondas electromagnéticas son ondas eléctricas que viajan acompañadas de ondas magnéticas, perpendiculares entre sí. Esa es la condición. No es que una vaya al lado de la otra en cualquier orden, no. Tienen que ir perpendiculares entre sí. Y es como está el gráfico. Imaginemos que esta onda transparente es la onda eléctrica pura. Esta blanca es la onda eléctrica pura. Y esta otra rosada es la onda magnética pura. Para que yo diga que es onda electromagnética, esta rosada tiene que ser perpendicular a la blanca. Entonces, miren, esta cresta de la eléctrica perpendicular a la cresta de la magnética. Así, tiene que haber interacción en estos puntos. Miren, así. Si esto es así, entonces decimos es una onda electromagnética. Las ondas electromagnéticas tienen las mismas características que las ondas mecánicas. O sea,
Puedo hablar de cresta, puedo hablar de valle. Onda positiva, a la cresta también se le dice onda positiva y al valle también se le dice onda negativa. Onda positiva, onda negativa. Puedo medir longitud de onda. ¿Qué es la longitud de onda? Es la longitud que existe entre dos puntos correspondientes de una onda. Entonces se puede medir entre cresta y cresta, se puede medir entre valle y valle, es la longitud de onda. En ondas electromagnéticas también hablamos de ciclos. Ciclo es el evento completo. Yo parto de este punto, miren, parto de este punto, formo la onda positiva, regreso a este punto, formo la onda negativa y llego aquí. Este punto de aquí es correspondiente con este otro. A todo esto le digo ciclo. Si mido la longitud de todo esto, también es la longitud de onda. Podemos hablar de periodo. ¿Qué cosa es el periodo? El tiempo de duración de un ciclo. Podemos hablar de frecuencia. ¿Qué es la frecuencia? El número de ciclos que se repiten, que se cuentan en un segundo. La unidad en que se expresa, hertz. Se simboliza H mayúscula, Z minúscula. ¿De acuerdo? Podemos hablar de amplitud. La amplitud se mide desde esta línea base hasta el máximo punto de la cresta o de la línea base hasta el máximo punto del valle. ¿De acuerdo? Entonces, todas las características están aquí. De todas las características, ya sabemos que hay dos importantes en medicina: la frecuencia y la longitud de onda. El espectro de ondas electromagnéticas es muy grande, aquí lo vamos a ver. El espectro es muy grande. Miren, la energía eléctrica son ondas electromagnéticas. Las ondas de radio, televisión, radar, infrarrojo, rayos gamma, rayos cósmicos, todos son parte de este espectro de las ondas electromagnéticas. Aquí se van a aprender de memoria lo siguiente. Y escuchen, por favor, esto es por cultura, por cultura. Tienen que saber un orden de las ondas electromagnéticas. Así como saben ahora qué es un infrasonido, qué es un ultrasonido, qué son las ondas sonoras, igual tienen que aprenderse esto. Y yo les voy a indicar qué es lo que se van a aprender de memoria y en ese orden. Ojo, no les estoy diciendo apréndanse valores. Yo no les voy a preguntar, díganme cuál es la longitud de onda de los rayos X. No, aunque los médicos al final lo tienen que saber. Si tuviesen esa especialidad médica, tienen que saber cuál es la longitud de onda y cuál es la frecuencia que se utiliza en el campo médico. Eso sí lo tienen que saber. Pero ahora, como estamos en la parte básica, estamos en la parte de la cultura general que tiene que conocer el médico, simplemente lo vamos a ubicar, nada más. Lo vamos a ubicar. Entonces se ubica en base a dos variables. A la longitud de onda. Observen, por favor, aquí en la parte inferior tenemos longitud de onda en metros. Miren aquí, 10 a la 8 metros. Estas serán ondas supergigantes, grandes, crestas muy grandes, valles muy grandes, 10 a la 8 metros. Eso es lo que mide. Vamos yendo a la izquierda y miren, va disminuyendo. Aquí 1 metro. Aquí 1 metro ya nada más, ¿no? 1 metro, imagínense esa longitud de onda. Vamos más a la izquierda, 10 a la menos 14 metros. Pequeñísimas, sumamente pequeñísimas, longitud de onda. Esta longitud de onda tiene relación inversa con la frecuencia. Eso ya lo estudiamos en ondas mecánicas. Tiene relación inversa con la frecuencia. O sea, si nosotros tenemos una longitud de onda muy grande, como 10 a la 8 metros, aquí vamos a tener una frecuencia de 1. Es que vamos a contar un solo ciclo en un segundo.
Si tenemos una longitud de onda muy pequeña, 10 a la menos 14 metros, vamos a contar muchísimos ciclos. Miren, 10 a la 24 ciclos en un segundo. Entonces, entre la frecuencia y la longitud de onda hay una relación inversa. Recordado eso, ahora, ¿qué es lo que se van a aprender? Se van a aprender este orden. Bueno, yo se los digo de derecha a izquierda. Si quieren, se lo aprenden de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, es igual. Aquí, para todo esto, ondas de radio. No les estoy diciendo que digan qué longitud de onda tienen, qué frecuencia tienen. No, simplemente ubicación. Ondas de radio, infrarrojo, luz visible, ultravioleta, rayos X, rayos gamma. Ese orden apréndanse por cultura. Y entonces, ¿cómo yo les puedo preguntar en el examen? Les puedo decir, complete el siguiente cuadro comparativo. Y les pido comparar ondas de radio con rayos X. Comparar ondas de radio con rayos X. En relación a longitud de onda, entonces ustedes me dirán, las ondas de radio tienen mayor longitud de onda. Los rayos X tienen menor longitud de onda. Así nada más, mayor, menor. Si vamos a la frecuencia, las ondas de radio tienen menor frecuencia. Los rayos X, mayor frecuencia. Así, en términos de mayor y de menor. A ver, pregunto. Comparemos. ¿Cómo es la longitud de onda si comparamos luz visible con rayos X? A ver, los escucho. ¿Están ahí? La A luz ver, visible comparemos es luz visible con rayos X. ¿Cómo es la longitud de onda de la luz visible? mayor. Mayor. ¿Es mayor? Mayor. Perfecto. ¿Y cómo es la longitud de onda de los rayos X? Menor. Menor. Menor que la ¿Cómo? visible. Perfecto. ¿Cómo es la frecuencia de los de la luz visible? Menor. ¿Y cómo es la frecuencia de los rayos X? Es mayor. Es mayor. Así de fácil. Eso nada más quiero que digan. ¿Quién es mayor, quién es menor? Porque eso es importante en medicina. Ya les repito una vez más, quienes tengan la especialidad ya tendrán que aprenderse valores. Pero por ahora, ese orden. Entonces repitamos otra vez. ¿Cuál es el orden? Si vamos de derecha a izquierda, ondas de radio, que serían las que tienen más longitud de onda y menos frecuencia. Infrarrojo. De ondas de radio nos pasamos a infrarrojo. Menos longitud de onda, más frecuencia que la anterior. Luz visible, menos longitud de onda, más frecuencia. Ultravioleta, menos todavía, más frecuencia, ¿no? Menos longitud de onda, más frecuencia. Rayos X, rayos gamma. Eso es lo que se tienen que aprender. A esto le vamos a agregar el efecto general. El efecto general de estas ondas. A esto le vamos a agregar el efecto. Y aquí es interesante esta diapositiva. Miren ustedes, de menos longitud de onda a más longitud de onda. Menos energía a más energía. Miren, menos energía, las ondas de radio que están por aquí. Más energía, los rayos gamma que están en esta otra zona. Entonces, la energía va creciendo en esa dirección. La longitud de onda en esta otra dirección. ¿De acuerdo? Entonces, de hecho, que estas ondas están transportando una determinada cantidad de energía. Y esa cantidad de energía es la que va a actuar
es la que va a interactuar con nuestro organismo, por ejemplo. Y entonces va a haber un efecto general. Ese efecto general puede ser un efecto ionizante o un efecto no ionizante. ¿Ya? Efecto ionizante o no ionizante. Regresemos aquí. El límite es entre el ultravioleta y la luz visible. Ese es el límite, esa es la línea de separación. Si nosotros tenemos ondas de radio, infrarrojo, luz visible, decimos el efecto es no ionizante. No ionizante. Ya ustedes saben que un ion es un átomo que tiene una carga eléctrica. Y para que tenga una carga eléctrica, ha podido ganar electrones o perder electrones. Ya eso depende del tipo de átomo. Ganar o perder. Entonces, en este caso decimos, estas ondas, la luz visible, el infrarrojo, las ondas de radio, no tienen capacidad para poder formar iones, no tienen. Entonces, ¿son dañinas para las personas? No. Al no tener efecto ionizante, no. Hablemos de la luz visible. ¿A alguien le hace daño el proceso de visión? No. El efecto es tener el proceso de visión. Cuando la luz ingresa a nuestros ojos, no está provocando la formación de iones, no está alterando la estructura de los ojos. Simplemente cuando la luz ingresa a nuestros ojos, está estimulando la retina para que se produzca una transducción y se pueda formar una onda eléctrica que viaje al cerebro. No nos hace daño. Si hablamos del infrarrojo, el infrarrojo genera calor. Genera calor. Los médicos utilizan también estas ondas infrarrojas en un proceso que se llama diatermia, que a las personas que necesitan que hagan rehabilitación de los músculos, por ejemplo, ¿no? En artritis, aplican calor. ¿Para qué? Para aumentar la energía cinética, para que haya mayor flujo sanguíneo, para que mejore el transporte de sustancias nutritivas, el transporte de sustancias de desecho. No tiene efecto ionizante. Ah, pero puede provocar daño, podría provocar, ¿no? Si utilizan demasiado calor, pueden quemar también a la persona. ¿No? Pero ese es el daño, no es un daño irreversible, no es. Si decimos ondas de radio, peor, ¿no? No nos provocan ningún daño las ondas de radio. Son tan grandes que no van a ingresar a nuestro organismo, ¿no? Son tan grandes que no van a ingresar a nuestro organismo. Entonces, ondas de radio, infrarrojo, luz visible, efecto no ionizante. Ellos tienen otros efectos. ¿Qué pasa con ultravioleta, rayos X y rayos gamma? Esos sí son muy peligrosos. Para ellos vamos a decir efecto ionizante. Ultravioleta, rayos X, rayos gamma tienen como efecto general el efecto ionizante. Ellos sí pueden formar iones. Ellos sí pueden romper enlaces, provocar cambios que son irreversibles para la persona. Efecto ionizante. ¿Y por qué tienen efecto ionizante? Porque la longitud de onda es menor y la frecuencia es mucho mayor. Y entonces, si decimos ultravioleta, a nosotros muchos nos dicen, en Arequipa no te expongas muchas horas directamente al sol. No te expongas. Y es más, nos dicen, no te expongas entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde, porque en ese periodo aumenta el índice de radiación ultravioleta a niveles extremos. En Arequipa han llegado a leer 14, 15 el índice de radiación ultravioleta. Eso es terrible, súper terrible. Lo máximo debe ser hasta 11 y a 11 no te debes exponer. Pero miren, nuestros niveles de índice de radiación son más elevados.
Y aquí en Arequipa no tenemos pues nubes, ¿no? No tenemos nubes que puedan mejorar la filtración y pueda disminuir este índice de radiación ultravioleta. Pero ¿qué pasa con esta radiación ultravioleta, con las ondas electromagnéticas llamadas ultravioleta? ¿Qué pasa? Al tener más frecuencia, van a llegar a nuestra piel, pasan nuestra piel, pasan la membrana celular, el citoplasma, pasan la envoltura nuclear, llegan al interior del núcleo. ¿Y en dónde hacen daño? En el ADN. Rompen enlaces, cambian la base nitrogenada y entonces la transforman a la célula. Se vuelve una célula cancerígena. Es un daño irreversible. Eso es lo que hace la radiación ionizante. Rayos X, peor que ultravioleta. Pero ahora me van a decir, ¿pero utilizamos para sacar una placa radiográfica? Sí. Por eso los médicos estudian y saben cuánto de radiación de rayos X pueden utilizar sin que le haga daño al paciente. Pero también los rayos X los utilizan para matar células cancerígenas. Rayos gamma, peor efecto ionizante que los X, peor efecto ionizante. Los rayos gamma salen del núcleo de los átomos. Ya vamos a estudiar en su momento. Entonces, los médicos también utilizan rayos gamma. ¿Y para qué los utilizan? La denominada radioterapia. Matar células cancerígenas, matar. Eso es lo que tienen que hacer, ese es el término, ¿no? Para eso hacen radioterapia. ¿De acuerdo? Entonces, ultravioleta, rayos X, rayos gamma, efecto ionizante. En conclusión, el cuadro comparativo incluiría lo siguiente, ¿no? Comparen, les digo, compare infrarrojo con rayos gamma. Longitud de onda. ¿Qué dicen para el infrarrojo? Mayor. Mayor. Para rayos gamma, Menor. 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 Frecuencia. ¿Qué dicen para infrarrojo? Menor. 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 Para rayos gamma, Mayor. 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 Efecto general. ¿Qué dicen para infrarrojo? No hay daño. No ionizante. No ionizante. El efecto general es no ionizante, por favor, ¿ya? No ionizante. Muy bien. ¿Y para rayos gamma? Sí, es ionizante. 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 ¿Se entendió? Sí, doctora. Ya. Finalmente, ¿cuál es el orden de la radiación? O de las ondas electromagnéticas. ¿Cuál es el orden que tienen que saber? Ahora ya entendieron por qué tienen que saber ese orden. Ya tienen que saberlo. ¿Cuál es el orden? Los escucho. ¿Están ahí? Bueno, todos tienen 0 en trabajo de clase hoy día. Doctora, ¿sería rayos cósmicos, gamma, X, ultravioleta, luz visible, infrarrojo, radar, FM, televisión, onda corta, radiofusión? Perfecto, está muy bien, pero yo les he dicho que se aprendan unos. ¿Cuáles son los que se tienen que aprender? Doctora, sería Ondas de radio, infrarrojo, luz visible, infrarrojo, ultravioleta, rayos X, rayos gamma y rayos cósmicos. Ya, está bien. Les estoy diciendo que los que se aprendan pueden hacerlo de derecha a izquierda, de izquierda a derecha. A ver, yo lo hago de derecha a izquierda. Ondas de radio, infrarrojo, luz visible, ultravioleta, rayos X, rayos gamma. Eso es lo que quiero que sepan. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora vamos a comenzar hablando un poquito más de estas ondas electromagnéticas, pero vamos a hablar del espectro visible para el proceso de visión. Aquí tenemos
la luz visible, ¿no? Es un espacio, miren, es un espacio bien pequeñito entre el infrarrojo y el ultravioleta. En ese espacio tenemos la luz visible. La luz visible tiene una longitud de onda que va entre 400 nanómetros y 750 nanómetros. Esta luz visible es la que nos permite el proceso de visión. Hay toda una teoría al respecto, ¿no? Pero vamos a hablar algo puntual nosotros. Esta luz visible está llegando desde el sol. En este caso está llegando desde el sol. Y si nosotros observamos el exterior de nuestra habitación, vemos que es blanca. Es blanca. La luz visible es blanca. ¿Pero qué significa que sea blanca? Que esta luz es blanca porque es el resultado de la mezcla, entendámoslo así, de la mezcla de todas estas longitudes de onda. Si se mezclan todas ellas, no vamos a poder diferenciar los colores. Simplemente la vemos blanca. Pero ¿y cómo podemos demostrar que efectivamente si mezclamos esto, vamos a ver blanco? ¿Cómo demostramos eso? Seguramente que en su colegio han jugado con el disco de Newton. Ese disco, ustedes lo pueden hacer, ¿no? Pintan los diferentes colores en el disco. Pintan estos colores así como está ahí en la diapositiva. Y luego lo hacen girar al disco. Cuando está girando, es como que estamos mezclando los colores. Y entonces, ¿qué vamos a tener como resultado? Blanco. Vamos a tener como resultado blanco. ¿De acuerdo? Esa es una forma de demostrar. Pero también puedo demostrar de otra forma. ¿Cómo puedo demostrar que esta luz blanca que está llegando desde el sol tiene estas longitudes de onda, estos diferentes colores? Porque cada color tiene su propia longitud de onda. Miren, ahí está, ¿no? El espacio entre los 400 y los 750 nanómetros. ¿Cómo puedo demostrar? Una demostración muy natural es cuando llueve, ¿no? Decimos, ha llovido, y luego decimos, entre comillas, sale el sol. Y comenzamos a buscar, ya ha salido el sol inmediatamente después que ha llovido, ¿dónde está el arco iris? Pues el sol, al pasar por cada gotita, tienen que ser gotitas chiquitas, cada gotita de agua, forma el arco iris. Es que la luz blanca del sol, al pasar por la gota de agua, se descompone en las diferentes longitudes de onda. Y es así que vemos el arco iris. Si tienen la oportunidad de regar el jardín, hagan que se formen gotitas muy pequeñitas, y que estén perpendiculares a los rayos del sol. También vamos a formar un lindo arco iris, porque otra vez la luz al pasar por la gota se descompone. Cada gotita hace de prisma. Luego lo vamos a volver a ver. Pero también asociado a esto están los colores que nosotros observamos. Entonces yo les digo, ¿por qué observan rojo? A ver, ¿por qué una flor, dicen, esta flor es de color rojo? Las hojas son verdes, otra flor es blanca, un polo es negro. Ahí juegan un papel muy importante los pigmentos. Hay pigmentos orgánicos, como en las plantas, ¿no? Hay pigmentos inorgánicos, los que utilizan, por ejemplo, para poder teñir la ropa, aunque también con los pigmentos que obtienen de las plantas también pueden teñir, ¿no? También pueden teñir. Pero hay pigmentos orgánicos y hay pigmentos inorgánicos. ¿Qué hacen los pigmentos? Estos pigmentos, que son sustancias químicas, tienen la propiedad de poder absorber determinadas longitudes de onda. Y las que no son absorbidas van a rebotar, van a ser reflejadas. Y si son reflejadas, llegan a nuestros ojos y lo traducimos como un color. Por ejemplo, ¿por qué una flor la vemos roja? Porque esa flor tiene un pigmento. Ese pigmento absorbe todas las longitudes de onda menos la del rojo.
Entonces la del rojo se refleja, y esa es la que llega a nuestros ojos y nosotros decimos ese es el color rojo. Si queremos el verde de las hojas, tiene otro pigmento diferente al de la flor. Absorbe todo menos la longitud de onda del verde. Ese verde, esa longitud de onda se refleja y es la que llega a nuestra retina y nosotros decimos ese es el color verde. Les pregunto, ¿cuándo observarán blanco? A ver, una flor blanca. Cuando se absorbe todos los longitud. A ver, una flor blanca. Cuando se reflejan todos los colores. Eso está mejor, ¿no? Se reflejan todos. No absorben nada, se reflejan todos. Y como se reflejan todos, se vuelven a mezclar. Y nosotros lo vemos blanco. ¿Y cuándo se verá negro? Cuando se absorbe todos los colores. Ahí sí, ¿no? Ahí sí, se absorbe todo, no se refleja nada. Es interesante la teoría del color. Muy bien. Vamos a ver ahora qué propiedades de la luz van a determinar el proceso de visión en las personas. Hay dos propiedades, ya las conocemos, lo vamos a decir rápido. Tenemos la reflexión de la luz. Es muy parecido a ultrasonidos. Para que se refleje la luz, tiene que haber dos medios de diferente densidad. El rayo incidente estará viajando por el aire. Encuentra la interfase de un medio más denso como el espejo. En esta interfase se refleja, forma el rayo reflejado, porque la luz no va a poder pasar a través del espejo. Entonces, el rayo incidente tiene que cambiar de dirección. Forma el rayo reflejado. Podemos dibujar una línea normal, perpendicular al espejo, y medir estos ángulos. El ángulo de incidencia entre la normal y el rayo incidente. El ángulo de reflexión entre la normal y el rayo reflejado. Y se va a demostrar que estos dos ángulos son iguales. Son iguales. Se puede jugar con esto, ¿no? En casa pueden jugar con esto. Todos tienen un espejo, un puntero láser, una luz, una linterna, etc. El problema de la linterna es que se dispersa mucho. La luz láser sigue una sola dirección, nos ayuda más, ¿no? Entonces, con la luz láser pueden enfocar el espejo y van a ver que se refleja. Pueden dibujar la línea normal, medir los ángulos y van a demostrar que efectivamente esos dos ángulos son iguales. Eso es reflexión de la luz. La otra propiedad es la refracción de la luz. La refracción de la luz. Otra vez necesitamos dos medios de diferente densidad. Aire, agua. Esta vez agua, por ejemplo. El rayo incidente va a estar viajando por el aire. Encuentra la interfase del agua. Ahora, por la naturaleza del agua, el rayo va a poder pasar a través del agua. Pero resulta que el agua tiene más densidad que el aire. Y entonces le hace perder velocidad al rayo incidente. Como pierde velocidad, igual cambia de dirección. Se forma el rayo refractado. Se le dice refractado porque no está pues en la misma dirección que el rayo incidente. Se refracta. ¿Por qué se refracta? Porque pierde velocidad. ¿Por qué pierde velocidad? Porque aquí está en un medio más denso que el primero. En un medio más denso, de mayor densidad que el primero. Podemos medir el ángulo de incidencia entre la normal y el rayo incidente. Y aquí medimos el ángulo de refracción entre la normal y el rayo refractado. Y entonces hay una norma. Aquí podemos decir, si un rayo luminoso pasa de un medio de menor densidad a otro de mayor densidad, el ángulo de refracción va a ser menor que el ángulo de incidencia.
Siempre. Repito, si un rayo pasa de un medio de menor densidad a otro de mayor densidad, siempre el ángulo de refracción va a ser menor que el ángulo de incidencia. Siempre. Pero a ver, respóndame ahora lo siguiente. ¿Y qué pasa si el incidente está por el agua y pasa al aire? ¿Se refracta o no? A ver, repito, si el rayo incidente ahora está del agua pasando al aire, ¿se refracta o no? Sí, se refracta. Sí. ¿Gana o pierde velocidad? Gana. Gana. Gana velocidad. Y si gana velocidad, ahora, ¿cómo es el ángulo de refracción? Es mayor. Es mayor que el ángulo de incidencia. Perfecto. Perfecto. Eso se va a cumplir sí o sí. Es la ley física. Es la ley física. ¿De acuerdo? Pueden jugar también en casa con esto, ¿no? No necesitan un puntero láser. Simplemente un vaso con agua y pongan una cuchara. ¿Qué van a observar? Observan como que la cuchara se quiebra en la interfase que existe. Eso es por la velocidad de la luz. Es diferente en un medio menos denso, es diferente en un medio más denso. Siempre en el más denso se va a perder velocidad, va a ocurrir esto. Aquí tenemos el prisma. El prisma por refracción descompone la luz. Por refracción descompone la luz. Aquí tenemos la luz blanca que se va a descomponer en las diferentes longitudes de onda, por refracción. Y ahora, esta refracción es muy importante en nuestro proceso de visión. Recuerden que aquí estamos observando que la luz está pasando del aire al agua, está pasando por el agua, pero no con las mismas características. En el agua se ha refractado. Y entonces, ¿qué pasa en nuestro proceso de visión? Para que nosotros tengamos el proceso de visión, la luz tiene que pasar por la córnea, humor acuoso, cristalino, humor vítreo, y recién va a encontrar la retina. La luz tiene que llegar a la retina porque la retina es la que hace la transducción. La retina es la que va a convertir la onda luminosa en onda eléctrica. Y entonces miren por dónde está viajando. La córnea tiene diferente densidad que el humor acuoso, diferente que el cristalino. Pero y otra vez, es una maravilla nuestro ojo. Cómo nos han diseñado para que la luz pueda refractarse de tal forma que pueda llegar a la retina, a un punto específico de la retina y tener el proceso de visión. Es una maravilla. Entonces, para el proceso de visión es importante calcular un valor. Aquí tenemos un valor de N. ¿Qué significa N? N significa índice de refracción. Cada sustancia tiene su propio índice de refracción. ¿Para quién calculamos? Recuerden que para calcular esto necesitamos dos medios de diferente densidad. Y entonces, en este caso, estamos calculando el índice de refracción para el agua, porque aquí en el agua es que se está refractando. Si pasaría del agua al aire, calcularíamos para el aire, porque en el aire se está refractando. ¿De acuerdo? Se calcula el índice para el medio en donde se refracta. ¿Y cómo se calcula? Seno del ángulo de incidencia sobre el seno del ángulo de refracción. ¿Y a quién le pertenece ese resultado? Al medio en donde se refracta. Entonces, miren, si nosotros observamos esto, el aire tiene su índice de refracción, el agua tiene su índice de refracción, el cloruro de sodio su índice, va a depender de la concentración. La córnea tiene su índice, que es diferente al humor acuoso, diferente al humor vítreo, diferente al cristalino. Entonces, la luz va a pasar por la córnea y va a haber una refracción. Pasa por el humor acuoso, otra refracción.
Por el humor, por el cristalino, otra refracción. Y último está el humor vítreo, otra refracción. Y así llega a ese punto que necesitamos que llegue para que se dé el proceso de visión. Muy bien, hasta aquí la clase de hoy. Lean, por favor, revisen, estudien, organicen su tiempo y cuídense mucho, muchísimo, cuídense bastante, más que nunca, ¿no? Estamos en una situación muy peligrosa. Y siempre recuerden que la universidad, seguramente ya les han informado, pero recuerden que la universidad les brinda apoyo en estas situaciones. El seguro estudiantil también abarca algún problema de COVID que puedan tener. La clínica Aliviari que tiene la universidad los está apoyando con el préstamo de los galones de oxígeno por la emergencia inmediata. Comuníquense con Bienestar Universitario si es que hubiese algún problema. Que Dios no lo permita, pero no estamos libres tampoco. Creo que lo más importante es cuidarse. Cuídense bastante. No se sientan atrapados en su casa, no. Y que porque están cansados y aburridos del aislamiento, voy a salir con mis amigos, voy a salir con mis amigas. No, por favor, en este tiempo no. Cuídense muchísimo y estudien también. Hasta la próxima clase. Hasta la Hasta próxima luego, clase. doctora. Doctora, cuídese, ¿verdad, doctora?